El día de hoy vamos a establecer conversaciones más profundas, aprovechando que nuestra plataforma básicamente el 80% es de mujeres. Hay un tema que el día de hoy quiero tocar y es el tema de la salud mental. Pero no hacerlo algo genérico, quiero ser Ujú. más específico. Vamos a hablar el tema de la salud mental, pero en el ámbito femenino. Yo sé que muchas Profundo. veces puede ser percibido de una manera muy diferente porque cada cabeza es un mundo, pero por cuestiones de, digamos, socioculturales, las mujeres tienen otra forma de ver la vida a comparación de los hombres. Ujú. Dayan, bienvenida a Habitat. Estoy muy contento por tenerte el día de hoy aquí. Vamos a tener nuestra primera conversación. Vio, vas a conocer más. Hoy básicamente vamos a hablar de lo que es la salud mental, pero no solamente eso, quiero que hables de tus experiencias. Para los que no saben, Dayan es psicóloga egresada de la técnica. Tecnológico de Ah, Antioquia. tecnológico de Antioquia. Ok, eso es importante que sepan que ella es psicóloga egresada del Tecnológico de Antioquia y el día de hoy pues estoy muy contento porque hayas venido a visitarnos y hablar sobre, bueno, seas una compañía para básicamente reforzar lo que vamos a Ujú. decir el día de hoy. Entonces cuéntame cómo estás, cómo te sientes de estar aquí. Ay, Manu, primero muy emocionada, la verdad. Muchas gracias por invitarme, por permitirme hacer parte del hábitat. A ver, Este es tu hábitat, no haces parte. uh, Esto se este es creó mío. para Es ti, que vamos a tocar básicamente. traumas, está bien. Exacto. A ver, Manu, resulta que vamos a hablar de un tema muy profundo. Primero, pues desde mi aspecto femenino, obviamente, y también desde mi aspecto profesional, porque hablar de salud mental no es fácil, No, y sí, más en exacto. esta cultura. Lo que dices de que las mujeres y los hombres vemos las cosas diferentes es real. ¿Por qué? A los hombres les enseñaron a reprimir sus emociones. Desde niño a los hombres, pues a los niños, valga la redundancia, se les Sí. dice, no llore, no sea mujercita. Es que el llorar, el decir lo que te molesta es para las mujeres. Entonces a nosotras nos dieron como ese derecho de expresarnos. Expresarse. Ay, pero no saben la cruz que nos pusieron. ¿Por qué? Porque entonces cuando la mujer se expresa, ya eres una dramática, eres una loca, eres súper sensible. Entonces, ¿qué pasa? Uno se expresa y ya la cruz es la sociedad, porque no debes ni siquiera ¿Y expresarte. cómo empieza, o sea, cómo empieza eso desde pequeñito? Porque la verdad, sí tienes razón, ahora que lo traes a colación, yo sí viví muchos episodios en mi niñez en donde varios de mis tíos, bueno, no de mi papá porque yo la verdad no conviví mucho con mi padre, pero varios de mis tíos o incluso mis tías, si te veían llorar, te decían, no llores, eres una niñita, Ujú. los hombres no lloran. Entonces uno va creciendo como con esa percepción y los hombres en sí son más retraídos en poder expresarse. No sé si actualmente sea de esa forma porque gracias a las redes sociales, el internet y todo lo que conlleva la tecnología, tenemos la oportunidad de expresarnos más, de decir lo que sentimos, pero sin embargo hay mucho estigma con respecto a eso. Muchísimos. O sea, actualmente uno diría, ya los hombres se abren más. No es tan fácil. La verdad no es tan fácil. Desde mi profesión, desde mi quehacer, he atendido más mujeres que hombres. El 80% son más mujeres que hombres. Pero sabes una cosa, por ese mismo temor de que ellos no pueden expresar lo que sienten, de que desde pequeños nos hicieron esa diferenciación de el hombre no expresa, el hombre es un pilar emocional, la mujer sí puede expresar, pero no lo puedes hacer siempre porque si no eres histérica, eres cansona, no sabes gestionar tus emociones, eres dramática. Drama queen. A nosotras nos Sí. ponen, eres una Drama. Sí, dramática. total. Y uno queda como, uy, pero si me duele. Entonces, siento que esa evolución sí la hemos tenido, porque por lo menos ya los hombres piden ayuda. Eso es un avance. Pero nos falta mucho trabajo, la verdad. ¿Cuál crees tú que ha sido el común denominador que has tenido en la mayoría de tus pacientes? Que la mayoría, como dices, son mujeres. Ujú. Me imagino que alguna de ellas manejarán o te buscarán precisamente por el mismo tema. ¿Cuál crees tú que sea la mayor razón por la que te buscan? A ver, pues yo he tenido o he identificado tres motivos. Uno, depresión, otro es la ansiedad y el otro siempre va relacionado, sí o sí, a las relaciones. A las relaciones con sus parejas. Las famosas relaciones
tóxicas. Eso es un detonante súper grande. Y sabes también qué pasa a partir de la relación. No es solo como la estoy viviendo, sino la ruptura de la relación. Y ahí, aunque también los hombres llegan por ruptura, pero llegan, ¿qué? El 1%. Si de 10 hombres que me consultan, uno me llegará porque dice, me está doliendo lo que me está pasando con mi pareja o porque rompí con ella. Y uno dice, bueno, y las mujeres, por el contrario, digamos de 10, 3 son por depresión, 3 por ansiedad, las demás son relacionadas a su pareja, se abren más y buscan más ayuda y tenemos más red de apoyo, porque entre las mismas mujeres generamos esa solidaridad. Es más, yo siento que con el tema emocional, las mujeres relacionamos más la empatía, como yo sé ella que está viviendo, yo veo a una mujer triste y por lo menos le digo como, venga, desahóguese, yo te entiendo, pero a veces los varones no tienen eso. Y siento que la sociedad termina de estigmatizar, porque entonces ya las niñas antes, digamos, si tú estabas mal, llorabas en un parque y no pasaba nada, ¿cierto? Te estabas desahogando. Ahora lloras en un parque y hasta las mismas mujeres nos estamos volviendo venenosas en un término social, porque miramos como, ay, qué drama estar haciendo ya. Y uno es como, ven, no está haciendo un drama, hay algo que le duele. Pero dentro de ese común denominador es el tema de que no aprendimos nunca a gestionar las emociones, no aprendimos a decir qué era lo que nos dolía y eso a grandes rasgos es lo que nos genera ansiedad, nos genera depresión o muchas veces uno ni siquiera sabe qué pasa y empieza a decir es que yo no tengo sentido de vida y el perder el sentido de la vida siento que es el punto crítico de una persona, pero ese punto crítico lo cambia a uno y lo digo por experiencia propia. ¿Te ha pasado? Sí. Es más. ¿Pero o sea, fue generado por alguna otra pareja o fue solo? A ver, yo vengo de una familia muy, muy, muy tradicional. Dentro de mi familia... ¿Tradicional a qué te refieres? ¿Que es religiosa? Muy religiosa. Católicas para ser exactos. Para ser exacto. Resulta que en mi casa no hubo una figura paternal. O sea, mi papá cuando yo tenía 7 años dijo, bueno, tú estás muy bien, te abandono, vas a crecer mejor. Así. Y yo, está bien. Como el mío. ¿Cómo que? Como voy por una bolsa de leche y no vuelvo. Así pasó. Pero resulta que culturalmente a mí me decían, no llore por eso. O sea, usted tiene que ser fuerte. Cuando yo empecé a crecer, yo siempre decía, mi papá... Con el abandono de tu papá, te decían que no podías llorar por eso. Que no podía llorar por eso. Okay. Que antes tenía que mostrarle que yo era más fuerte. Entonces, ¿cuántos años tenía? 7 años. Ah. Y fue de una forma sí, de pronto ya lo percibías más porque ya tenías una edad considerada. Pero es que a mí no me dijeron. Yo me di cuenta de choque. ¿Y quién te dijo que no podías llorar? ¿Tu mamá? Me lo dijo mi mamá. ¿Por qué? Resulta, acontece que es que cuando ellos se separaron, yo me quedé viviendo con mi mamá, pero yo era muy apegada a mi papá toda la vida. O sea, para un niño esa época es crucial. Sí, sobre todo las mujeres siempre son más pegadas con el papá. Uno tiene un proceso de enamoramiento inconsciente del papá, uno lo idealiza. Entonces mi papá era el amor de mi vida. O sea, a mí me hablaban de ese señor y yo me echaba de enemigo al que fuera porque era mi papá, era mi Dios. Cuando... Tu héroe. Mi héroe. Okay. Ahí es donde comienzan que siempre va a venir un príncipe a rescatarme, pues él era mi príncipe. Pero resulta que cuando él se separa de mi mamá, ¿cómo me doy cuenta? En las vacaciones del colegio, yo dije, me voy para donde mi papá, me voy para donde mi papá, me voy para donde mi papá. Y yo me fui. Yo pensaba que él vivía con mis tías, porque eso fue lo que él me dijo. Mentiras, mano. Él ya tenía una familia. O sea, yo llegué, él tenía su pareja y aparte de eso tenía una hija de mi misma edad. Entonces, ver una niña de mi misma edad que le decía papá, para mí era como, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, como así, como que esto no me cuadra. Pero lo que me marcó y lo que me dolió fue, resulta que yo dormía con mis papás en la mitad. Para los que tienen hijos, eso no es recomendable. O sea, ahora pongan no. a sus hijos a dormir aparte. Aparte. Pero en ese momento, pues, por desconocimiento, yo dormía con ellos. Cuando yo llegué a la casa de mi papá, con la nueva familia de mi papá, era su hija la quien que dormía ahí. Entonces yo en ese momento tuve lo que actualmente llamamos una herida de abandono. Y sentiste que tu papá te reemplazó
básicamente. Yo siempre me sentí reemplazada. Y eso simplemente lo vine a ser consciente ya después de que tomé terapia, que llegué a estudiar psicología. ¿Eso lo percibiste a qué edad? Ja, Que lo estigmatizaste así hasta los 20 años lo estigmaticé. y no sabías que esa era la razón. No. Lo vine a presenciar cuando uno sale de una relación tóxica. Cuando me vi obligada a decir, tengo que salir de aquí, pero ¿cómo lo hago? Es donde llega la psicología a mi vida y me cambia por completo. O sea, yo era Dayan antes de y Dayan después De la psicología. de la psicología. Y también se lo debo a una pareja. O sea, como que todo se vuelve un cúmulo de situaciones. Yo venía cargando con el tema de mi papá durante muchos años. Yo, con decirte, a mí me preguntaban por mi papá y yo lo mataba. Yo decía, no, es que él ¿Cómo se así? murió. Él se Ay, murió en qué un fuerte. accidente de tránsito. ¿Cómo? ¿Y tu yo, papá vivo? Y mi papá vivo. Qué Qué cruel. Pero, y yo decía, no me hable de ese señor que está muerto. Porque claro, para mí fue duro. Y Pero tú decidiste separarte, romper relación con tu papá. no, O sea, se dio solo. O la situación fue más conllevó a eso. traumático. Ok. Aquí hay Por- varios traumas que hay que Hay resolver. varios traumas. Resulta que en esa relación con mi papá, cuando él se va, pues esa niña chiquita siempre queda esperando una explicación. Yo no volví a hablar con él, me mandó para mi casa. Yo llamé llorando a mi mamá, yo le dije, me quiero ir para la casa. Él vivía en un pueblo que se llama La Caucana, eso es de Taras hacia adentro, una zona guerrillera. Y sin embargo, teniendo en cuenta el contexto en el que iba, él decide mandar una niña de 7 años con una adolescente de 14 años que me devolviera para Medellín. O sea, él ni siquiera tuvo como la madurez de decir, pueden correr riesgo, yo la llevo hasta Medellín. No, él me mandó con una prima y ella tenía 14, una niña cuidando a una niña. Es cierto. Me dejaron en un parquecito, yo esperé a mi mamá y yo ahí dije, no vuelvo a saber de la vida de mi papá. Pero cuando yo cumplí 14 años, me empezaron otra vez a llegar los rumores de que él me estaba buscando. Yo como que, ¿qué? Imposible, pues él está muerto. En los 15, que culturalmente es una época para las mujeres, yo creo que crítica. O sea, ahí a uno le refuerzan tantos malos hábitos que lo destruyen. ¿Cómo cuáles? En los 15 empieza la sociedad a decirte, tú ya debes tener senos, ya debes cumplir con cierto cuerpo, ya tienes que gustarle a los varones. Incluso los 15 años tienen como su ritual para decirte, ya no eres una niña, eres una mujer. O sea, es que ni siquiera es un ritual. O sea, bueno, eso te No digamos que venden es a un la ritual. sociedad. Exacto. No digamos que es un ritual, pero es una cosa de que ya está muy normalizada de que, bueno, vamos a hacer los 15 años porque fulanita de tal ya pasó de ser una niña a una mujer Una simplemente porque ya tiene senos, porque... Pero Porque hay- te llegó tu periodo. Sí, pero muchas veces siento que hay niñas que no están preparadas para eso. O sea, hay niñas que no están preparadas ni siquiera para que la coinciban como Como una mujer. mujer. Entonces, ese proceso, ¿tú crees que ese proceso de transición en el que la sociedad que impone entre las mujeres puede afectar algo en cuanto a la salud mental? La verdad, sí. ¿Por qué? Uno cuando es niño, a uno no le importa si tiene senos, si no tiene senos. Uno se preocupa más por jugar, por divertirse, por aprender, o sea, por hacer muchas cosas, por conocerse. Pero cuando ya llega a esa edad, las hormonas en nosotras son un descontrol total. O sea, quien diga que el periodo menstrual es lo mejor que le pudo pasar a unas mujeres, mentiras, jamás, nunca. Yo no conozco la primera. Eso no, es divertido. No tengo amigas que me hayan dicho que rico tener el periodo. No, es más, uno, Y si eso pasa, que venga y se tome una foto con nosotros en este sí, momento. que me diga, yo disfruto de mi periodo. Amiga, te admiro, dame el tip porque yo no he podido, ni conozco la primera. Pero aparte de que nuestro cuerpo tiene todos esos cambios, o sea, empezamos a vernos diferentes. Nuestra estatura llega a un punto límite porque obviamente pues el varón, esa también es la diferencia, el varón se estira, nosotras tenemos un crecimiento más paulatino, entonces ya nos vemos como más mujeres, nos salen los senos, se ensanchan las caderas, empiezan los hombres a jugar un papel importante. No solo los hombres, o sea, el descubrirse. ¿Por qué? Uno empieza a generar atracción por alguien más.
Y uno dice, ay, qué rico que me mire con otros ojos, o qué se sentirá tener novio, y empieza la sociedad a presionarte. De que ya tienes 15, entonces ya puedes tener tu novio, ya empiezan las salidas a baile, cada que tus Ni compañeras, siquiera la sociedad, eso es algo familiar, eso es algo que nace en familiar. el núcleo familiar. Total. Y es esa presión de vamos a hacerle los 15 a fulanita y hagámoselo como una princesa, es que hay que presentarla porque ya. Pero no saben el daño que le hacen muchas veces a uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando físicamente tú sientes que no cumples con lo que espera la sociedad? Las inseguridades con el cuerpo nacen ahí. Ahí es donde uno dice, tengo los senos muy pequeños, detesto mis senos, o es que mis caderas porque son tan anchas, o yo porque soy tan delgada, o las que empiezan con el tema hormonal a entrozarse poco a poco, a ser un poquito más gorditas, empiezan a preocuparse que por los bananitos y empiezan los trastornos alimenticios. O sea que las inseguridades empiezan a partir de que desde los 15 años o Un mucho poquito antes. antes, pero con los 15 Pero se uno las refuerzan. coincide, bueno, ahora que lo veo, ¿no? Uno las puede coincidir más a partir de esta edad, pero son cosas que ya uno va acarreando desde muy atrás. Pasa, por ejemplo, de que muchas veces te dicen, en mi caso yo era muy delgado, muy, muy delgado, y yo era literalmente morenito. Morenito Ujú. porque yo soy de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo tiene un sol muy fuerte, temperaturas muy altas, entonces siempre se burlaban de mí cuando era niño por eso, por ser muy delgadito y por ser muy morenito. Ujú. Entonces yo lo empecé a coincidir como a esa edad, ahora que lo dice, la verdad, sí lo empecé a coincidir a esa edad. Como que, La bueno, sí, adolescencia. como la adolescencia, como que, "Ay, yo porque soy tan flaco y qué puedo Ujú. hacer para cambiarlo y no sé qué. Imagínate yo, para una mujer debe ser peor. Uno busca encajar. Simplemente porque uno también cae en los comentarios de decir, ay, esas teticas chiquitas, o ay, no tienen alguitas, o ay, Ujú. o ahora pasa que ya tienen 15 años y parecen mujeres, o sea, de Mujeronas. 30, o sea, una cosa que uno dice, wow. Que uno, pues, por ejemplo, yo tengo 27. Yo a veces miro la generación actual y yo digo, ay, Dios mío, ¿con qué las alimentan? O sea, porque obviamente las condiciones físicas son de un desarrollo mucho más notable. A mí me pasó que en mis 15 a mí no me habían salido senos. Mis senos aparecieron cuando yo cumplí 18. Imagínense el trauma. Toda la adolescencia que empiezan los varones a ser mucho más crueles con los comentarios. A Y mí me las decían, niñas también. uff, pero en las niñas por lo menos yo sentía como la que me decía, ah, pues es que yo tampoco tengo. Entonces como que entre las dos nos Pero nunca, dábamos nunca ese falta un aliento grupito a que, las tóxicas sí, venenosas. obviamente, nunca falta el grupito que critica a otra porque yo Es que las escuchaba. yo siento que inclusive entre las mujeres muchas veces nos hacemos más daño que lo que nos hacen los varones. Pero pues en la adultez, porque en la adolescencia los varones son más crueles, más directos, mientras que las mujeres somos más sutiles, más cizañosas, somos como una serpiente. No nos sentimos, pero cuando llegamos picamos y dejamos el veneno. Mientras que el hombre es como, ah, no, yo voy y hago el estruendo, el escándalo. En esos 15, imagínate, yo pasando por toda la adolescencia, mis amiguitas ya tenían novio, yo no tenía novio. Aparte de eso, pues no tenía senos, era súper delgada. O sea, una cosa que yo buscaba pastillas en internet para engordar, porque yo quería verme como mis amigas. Empezaba esa comparación, o sea, yo sentía que tenía que encajar. Y llega mi papá, que otra vez quiere ser parte de mi vida. Entonces, obvio, yo no sabía cómo procesar eso. Digamos, por muchas situaciones, yo aprendí a ser un poquito más rebelde. Entonces, yo no hice 15. Yo nunca estuve de acuerdo con los 15. Yo dije, ¿sabe qué? A mí me encanta el reggaetón y en ese momento estaban de moda las famosas farras en casa. Entonces yo le dije a mi mamá, hagamos una farra y denme una moto. No me dieron la moto. Las farras son los eventos que hacen, que cobran las entradas No. para poder... O sea, toda una casa la ponían oscuras y ponían puro reggaetón toda la noche. Es de eso. Ok, O sea, invitabas a tus amigos y nada más se bailaba reggaetón. Esas eran las famosas farras acá en Medellín. ok. Entonces, así celebré mis 15 con mis amigos, digamos en mi casa bailando reggaetón. Y mi mamá invitó a mi papá, que para darme la sorpresa. Pues era una persona para mí ya desconocida, una persona que yo mataba a cada rato y que me llevéis que mariachis. Ahí fue donde se fragmentó todo.
porque obviamente la reacción que él esperaba no la tuvo. Él esperaba la reacción de la típica quinceañera que socialmente se muestra ante la sociedad, que en su momento los mariachis muestran como, miren, estamos celebrando que entregamos una mujer a la sociedad, y pues llega un contexto totalmente diferente al que yo estaba brindando. Yo tengo un temperamento fuerte. O sea, soy muy paciente, soy muy risitas, pero cuando digo no, es no. Y ese día me conocieron el temperamento en mi casa. A tal punto que él dijo, ay, no, mínimo estás drogada, eso no es una reacción normal. Y yo como, ¿estará drogada su madre? Porque yo no. Así le contesté. Entonces él me dijo, es que usted no es la niña que yo dejé. Para mí esas palabras fue cortar la relación. Y ahí fue donde yo O la sea, tu papá corté. literal fue a empeorar la situación. Total, o sea, yo dije en su momento, no, es que tomaron la peor decisión, pero ahora digo, fue la decisión correcta. ¿Por qué? Porque le permitieron ingresar a mi hábitat, a mi momento, y él no lo quiso. O sea, él no supo entender el contexto, él no supo entenderme a mí. Y ya de ahí para allá, pues yo ya no sé qué es de la vida de él. ¿Cómo hiciste para superar todo eso? A ver, yo vine a superar eso, te soy sincera, en terapia. Y la terapia, porque a mí me encanta el psicoanálisis, o sea, la psicología tiene diferentes escuelas. Dentro de la escuela que a mí me apasiona es el psicoanálisis. Ok. Tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales En terapia. en terapia. Y en ese punto, para sanar la situación de mi papá, yo ya llevaba 6 meses en terapia, ¿Cuándo empezaste a tomar terapia? ¿A los 20 años? a los 18. O sea, a los 18 no era una terapia de profundidad, sino una terapia por una crisis depresiva y un intento suicida. Es que ya por eso te digo, fui Ok. una antes de y otra después de. ¿Cómo te ayudó la terapia? ¿Cómo me ayudó la terapia? Primero fui consciente de todo ese daño que yo venía arrastrando desde mi infancia, que yo no quería reconocer. O sea, yo permitía parejas similares a mi papá y yo no entendía por qué. O sea, yo buscaba hombres Que similares se a mi parecieran papá, a tu papá. que me Pero no lo abandonaran. sabías. No lo sabía. Porque esas son actitudes que uno no se da cuenta. No, son actitudes inconscientes. Ujú. Y aparte de eso, eran parejas donde el abandono siempre era constante. O sea, yo sentía que estábamos en el punto más alto de la relación y cuando menos pensara, no, es que tú no eres suficiente para mí, se iban. Y yo era como, pues, ¿qué Tenías está un patrón. pasando? Tenía un patrón. ¿Cuántas parejas tuviste De ese patrón de ese tóxico, patrón? 3. 3 parejas. Es que 3 parejas para llegar a terapia. Y La espero tercera no es la volver. vencida. La tercera es la vencida. Y espero no volver. Pero, sino que, a ver, cuando yo tenía 18 años, por eso te digo, el tema social de no manejar las emociones, de uno no saber buscar ayuda porque nunca te enseñan a buscar ayuda, eso trae repercusiones. Yo me guardé lo de mi papá, empecé a desarrollar sentimientos en la adolescencia de yo no soy suficiente, ¿qué hago con mi vida? Era muy buena estudiante. Es más, hasta me gradué con honores de psicología, con el promedio de 4.6, que uno diría, eres muy inteligente porque te tienes que sentir poco suficiente. Pero no se me ahogue. Calma, no se me ahogue. Perdón. A ver, en ese momento yo me sentía poco aceptada, me sentía insuficiente, me sentía vacía. Yo sentía que hiciera lo que hiciera, yo no merecía. No merecía ni siquiera un reconocimiento, ni siquiera unas buenas palabras de mi familia, no. A mí me daban un regalo, mano, y yo lloraba, pero no de felicidad. Yo lloraba de decir, yo no me lo merezco. O sea, ¿por qué me estás dando esto si yo no lo merezco? Y así fuera persona que cumpliera las normas, salían los cuadros de honor, yo decía, ¿yo para qué? Cuando ingresé a mi primer trabajo, no, bueno, antes de eso, resulta que es que yo estudié administración de empresas, 5 semestres en la San Marino. Ah, mentiras, en la San Marino no, pero sí en la Universidad de Antioquia. Esa universidad acá es un honor, porque pues es de las universidades públicas, pero con una exigencia muy alta y no todos pasan a la universidad. Yo tenía 16, terminé el colegio, pasé a la universidad, o sea, yo no tuve tiempo de decir que quiero estudiar. Primero me metí a algo por referencia de mi hermano.
yo dije, quiero que por fin mi hermano se sienta orgulloso de mí, O sea, que tú estabas dispuesta a cumplirle las expectativas al que fuera. al que fuera, a quien sea. Exacto. Tú lo que estabas buscando era aprobación. Total. Era aprobación. Y todo nace a raíz de lo de tu Mi papá. hermanita durmiendo con tu papá. Ujú. O sea, wow. O sea, yo decía que me aprueben sí o sí, que yo sienta que le importo a alguien, que yo sienta que alguien no me va a abandonar, no me va a reemplazar. Como yo quedé viviendo con mi mamá, mi hermano y mi abuela, ellas eran las figuras que yo decía, necesito la aprobación de ellos. Cuando yo salí del colegio, pues mi hermano me llevaba 14 años, entonces él ya tenía una vida más establecida que la mía. Yo quería sí o sí que él dijera, me siento orgulloso de mi hermanita. Entonces me metí a la Universidad de Antioquia, estudié administración, conocí mi primera pareja tóxica y ahí es donde empieza a hacer clic De Antioquia, de todo la Universidad de de la Antioquia. Universidad de Antioquia. No, mentira. Era un contador. Esos contadorcitos. Mentira. Pero te puedo hacer una pregunta. Tú verás si la respondes Tú o tranqui. no hay ningún problema si no lo haces, está bien. Todas esas situaciones fueron las que te llevaron a tu intento de suicidio. Sí, esas ¿O fue una situaciones. pareja en específico? Fueron esas situaciones, digamos, la pareja del momento solo fue la cerecita del pastel para que yo tomara la decisión. Fue esa persona, ¿por qué? Esta pareja tóxica de la Universidad de Antioquia se metía con mi cuerpo. O sea, yo todavía era una niña. Yo tenía 16 cuando entré a la de Antioquia. No me habían salido senos. O sea, mi periodo menstrual me llegó a los 15. Apenas me estaba desarrollando. Y él me... ¿A qué edad fue eso? ¿Qué? Lo de tu episodio. A los 18. O sea, yo pasé de una pareja tóxica que literalmente, mano, yo me ponía faldas y él me decía, quítese las que se le ven horrible, usted no tiene piernas. Yo así no voy a salir con usted. Dios mío. Y yo normalizaba eso. O sea, yo era como que, ay, él me lo dice porque me quiere. Tan Ah, lindo. uno es tan lindo, le preocupo, no quiere que se rían de mí. Para el que se rían de mí. Lo que pasa es que yo no cumplía las expectativas de él. No, eso era más como inseguridad de él. Total, o No sea, creo que tiene eran sus traumas. expectativas, la verdad. Yo siempre he dicho que las personas que tienen algo que decirle, algo negativo a su pareja, es porque son el reflejo de su inseguridad, nada más. Porque si tú estás con alguien y a ti te gusta a alguien, tú vas a aceptar a esa persona tal cual es. O sea, no hay nada que modificarle, precisamente. Si yo estoy con alguien y le digo a esa persona, mira, no me gusta cómo te queda ese corte de cabello, es tu inseguridad, o sea, es lo que te genera a ti, no lo que le está generando a la otra persona. Si no tienes nada positivo que decir, no lo digas. Y si no te gusta la persona, termina esa relación. Total. Es lo más saludable. No tienes por qué ir por la vida dañándole, hiriendo a la otra persona. O sea, bajando su autoestima para enaltecer la tuya. Es lo que yo siempre he dicho. Por eso que yo ahorita estoy soltero. ¿Vio? Porque hay cosas que Somos yo... dos. Somos dos. Hay cosas que he aprendido, que la vida me ha enseñado, de que uno no puede tolerar ese tipo de situaciones. Yo veo algo grosero de parte de otra persona y no sé si está bien o está mal, ya tú me lo dirás, porque... Ujú. Pero yo eso no lo acepto. No lo acepto. A mí me alzan la voz, a mí me tratan mal, a mí me gritan. Yo no lo acepto. Eso está bien, porque eso significa identificar las famosas red flags. Ujú. O sea, hay cosas que uno dice, esto no me cuadra. O sea, esto no me siento bien, no me siento cómodo. Y si no te sientes bien, no te sientes cómodo, lo mejor es salir de ahí. Pero lo que pasa es que ojalá fuera tan fácil. Ay, cuántas veces yo estuve en esa situación que mis amigas me decían, salga de ahí. El salir de una relación tóxica o de una relación de maltrato no es fácil. Lo que pasa es que yo también siento que de pronto lo tuyo era diferente porque tú lo que querías era aprobación de otro hombre como tal. Ujú. Y él de por sí te la estaba dando. Te estaba dando atención y era lo que tú estabas pidiendo, más que amor, más que besito, más que abrazo, más que Ujú. cualquier otra cosa. Y eso era algo que tus amigas de pronto no podían percibir. Exacto, porque en ese momento había mucho desconocimiento. Y pues en mi casa los psicólogos siempre se dijo, eso es para locos. Entonces yo nunca vi como la necesidad en ese instante de decir, ¿y si yo hablo con un psicólogo? No, yo decía, yo no estoy loca. Eso es verdad. Y me encanta que lo hayas traído a colación porque te lo quería preguntar. El tema de la terapia, porque hay mucha gente que maneja esa frase, eso es pa' loco, eso es perder la plata. No vayas para allá. Cuéntamelo a mí que es lo mismo. ¿Para qué Ujú. voy a gastar dinero? Hay muchos estigmas que se tienen con respecto a la terapia.
Pero ¿qué tan importante es ir a terapia? Y quiero que lo digas tú porque tú das terapia y eres psicóloga y es Y importante. estuve en terapia. Sí, y estuviste, o sea, estuviste en terapia, haces terapia, superaste tus temas de inseguridad y todo lo demás. Entonces quiero que lo digas como que la terapia sí es Es importante que porque la sí lo es. terapia Yo lo cambia. sé. Solo que lo digas tú suena como que la gente realmente vea lo importante que es ir a terapia. Lo que pasa es que el tema de la salud mental y la terapia como tal tiene el estigma grandísimo de decir, es que yo estoy bien porque yo no estoy diagnosticado. O yo estoy bien porque es que en ningún momento he empezado en quitarme la vida. Ay, corazón, uno siempre no está bien. Tú no estás bien cuando financieramente se te cae el mundo, cuando perdiste tu trabajo, cuando esa persona que tanto querías se va. Llamémoslo amigo, llamémoslo mamá, llamémoslo familia, llamémoslo pareja, porque eso afecta. Y ahí es donde uno dice, jue madre, yo no sé gestionar mis emociones. ¿Por qué? Porque resulta, acontece que en el trabajo me está yendo mal. Yo no me siento como en el trabajo. La gente le dice a uno, es que una cosa es del trabajo hacia adentro, otra cosa es del trabajo hacia afuera. Listo, tú dices, eso no me afecta. Pero después llegas a la casa, te desquitas con tu mamá, te habla tu amigo y le dices, ay, yo no quiero hablar con nadie. Corazón, una situación te está afectando las demás. Es decir, no tienes un equilibrio. Es que salud mental significa un estado de equilibrio donde yo literalmente me sienta bien y donde pueda enfrentar las situaciones de mi vida normal sin generarme más problemas, sin generarme un desequilibrio. Entonces, la terapia lo que enseña es eso que tú no has sanado, esa herida que tienes ahí, cómo la limpiamos para que hoy en día no te genere daños. Lo que pasa es que uno no quiere ser consciente y uno no quiere que le abran los ojos, porque en terapia, yo a veces se los digo a A mis... veces ni siquiera siento que sea eso. A veces siento que es porque no le dan la importancia como se la dan a la física. Total. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la salud mental no es tangible, no se percibe de buenas y primeras. Eso es una situación por la que uno tiene que ir recurrentemente pasando. No es lo mismo que tu abuelita te diga, ay, tiene fiebre, hay que Ujú, llevarlo al médico. Pero porque tu abuelita te toca y ve que está súper caliente, ujú. ¿cierto? Entonces, la salud mental, esas situaciones como el estrés, la ansiedad, la depresión, son cosas que uno solamente tiene aquí Ujú. y los demás no la pueden percibir, por eso no la logran normalizar. Pero sabes que sí se percibe. Lo que pasa es que uno no le presta atención. Cuando tú duermes de más, cuando no duermes, cuando comes mucho, comes muy poquito. O sea, el cuerpo, los seres humanos somos tan integrales que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Resulta que si mi cabeza no está bien, físicamente yo no estoy bien. Empieza la molestia, la tensión muscular, uno lo siente. Resulta que empiezan las picadas en el pecho. A mí ya no me provoca comer, como mucho, quiero hablar mucho con la gente o no hablo con nadie. Y empiezan como ese nudito en la garganta. O sentirte de mal humor Te de sientes de mal repente. humor. O sea, y lo peor, te desquitas con quien no debes. Cualquier persona te dice hola y por qué me saludó. ¿Y a usted qué le importa? Ah, y me estás diciendo que estás bien mentalmente. Me estás diciendo que tu salud mental no te importa. Corazón, te está fallando. Solo que a nosotros nunca nos enseñaron en el colegio a que si yo me siento triste por mucho tiempo, es que algo me está pasando. A que si yo quiero morder a todo el mundo, le estoy pegando a niños sin razón, algo me está pasando. Entonces ahí es donde dicen, es que yo no voy a terapia porque no estoy loco. Pero entonces, ¿qué es la locura? Un trastorno, Solo me asocian la locura con con un ir a un trastorno. psicólogo. Total. Y ahora el psiquiatra, qué pecado, Sí, siento es que más la duro. gente se aterra más cuando tiene que ver con psiquiatra. Porque no entienden que lo que hacemos los profesionales de la salud mental, porque somos psiquiatras, psicólogos, médicos, que nos enfocamos en esta área, es decirle a la persona, ok, algo está pasando en tu cabeza, en tu mente, tus emociones están rebobinando que necesitas tratarlo. O sea, porque si no, físicamente no vas a estar, emocionalmente no vas a estar y personalmente no vas a estar. ¿Y qué pasa? Cuando todo eso se acumula y uno no lo sabe gestionar, ahí es donde viene el intento suicida. Y ahí es donde se materializan los suicidios. Y eso es un problema a nivel mundial.
a tal punto que el 80% de los suicidios son varones. O sea, los suicidios Sí. culminados son varones. Y cuando vamos a ver el origen de los varones no hablan de lo que sienten. Los intentos, por el contrario, son más mujeres. O sea, digamos, para que entiendas un poquito las cifras, de cada 10 intentos, 8 son mujeres, pero 2 son culminados en los hombres. O sea, el hombre busca una manera mucho más efectiva. El hombre busca una forma más rápida, más silenciosa. La mujer tiene más forma de pedir auxilio. Pero sientes que eso sea porque la mujer ha tenido como esa facilidad de expresarse, porque puede llorar, nadie le va a decir nada. Ujú. Y el hombre es como que, como el vaso de agua que se llena, se llena, se llena, se llena hasta que llega al tope final y ya. Total. O sea, yo siento que los seres humanos somos como una bombita que vamos llenando con agua. El agua son todas las situaciones del día a día, todo lo que tú enfrentas. Pero si tú no le das un respiro a esa bomba y la llenas y la llenas y la llenas de agua, por más que se hinche, por más que ese globo crezca, él va a reventar. Y cuando revienta, A la que fue. a la que fue. Como dice mi mamá, voló al zarzo. Y así pasa. Y eso es lo que está pasando con la salud mental. No le prestamos atención, pero sí le prestamos atención cuando tenemos personas en una clínica porque hay que llevarlos porque intentaron. O cuando estamos con un amigo, lastimosamente, haciéndole un funeral porque se nos fue por un suicidio. Qué fuerte, la verdad sí. Esa es Y la he tenido, realidad. no sé si de pronto la mayoría de personas han pasado por esa situación, pero yo he tenido amigos que han intentado. Gracias a Dios no lo han logrado, ¿verdad? A veces uno trata como de estar ahí y de prestar el apoyo en lo que puede, pero a veces uno como persona siente que no es suficiente para ayudar a esa persona. Porque digamos que el tema de la salud mental no solamente afecta al que lo padece, sino al Al alrededor de círculo. la persona que está. Porque uno está como con el miedo de va a pasar esto, hay que estar pendiente, hay que no sé qué, porque no, ellos a veces sienten como que, yo lo digo ellos porque yo afortunadamente no tengo ninguna que yo haya detectado, uno nunca sabe, ninguna situación patológica con respecto a mi salud mental. Pero tengo amigos, como ya te había dicho, de que sí están diagnosticados y entonces es como que uno los valora, los aprecia y los ama, pero a veces eso le afecta a uno. Claro, no tiene por qué girar en torno a uno, Ujú. sino que gira en torno a la situación de ellos. Pero precisamente es la razón de este capítulo, porque yo sé que hay muchas personas, en la mayoría mujeres que nos están escuchando, que pasan por esa situación, que pasan por esa situación y se abruman y se abruman y se abruman y no se abren. Hablar de esos temas que Que lo conllevan. duelen. Tú sabes perfectamente que este podcast, la mayoría de personas que nos ven y que nos escuchan son modelos webcam. Ujú. Y el tema de la salud mental en el modelaje webcam es algo que muy poca gente habla. Por eso yo quiero aprovechar que tú estás aquí y que hablemos sobre eso, porque yo sé que tú tienes pacientes que son Ujú. modelos. Sí. ¿Cómo ha sido llevar a estas pacientes? ¿Y cuál sientes que es el común denominador de estas pacientes que precisamente van hacia ti porque tú tienes conocimientos con respecto a la salud mental en el modelaje webcam? A ver, digamos es una industria compleja, ¿cierto? Porque es una industria de contenido para adultos. Entonces, de por sí es como yo ante la cámara no me puedo mostrar mal, porque si no mis usuarios se van. Pero yo estoy pensando en qué me está pasando por fuera. Estoy pensando en que soy mamá, estoy pensando en que tengo que pagar un arriendo, estoy pensando en que si hoy no conecto, hoy no trabajo, no tengo ingresos, entonces se me vuelve todo un nudo. Y cuando menos pienso, estoy en transmisión llorando. Ha sido duro. ¿Por qué? Porque primero es romperles a ella la barrera de decirles, hey, calma, todo va a salir bien y es normal que te sientas así. Porque tienen tantas presiones encima que ellas saben que dependen tanto de ellas mismas para lograr cumplir sus sueños que dicen es que yo tengo que ser fuerte, yo no tengo tiempo para llorar, yo no tengo tiempo para decir que algo me está doliendo. Pero el día que menos piensas, para acabar de ajustarte, llega un usuario y te dice, ¿quién es la sumisa de papá?
y te detona. Porque te tocó esa parte que tú no has trabajado. Digamos, con cada chica, yo lo primero que hago es algo que llamamos identificación de emociones. Yo les mando un diario y le digo, todos los días, antes de dormir, siente y escriba todo lo que usted sintió. ¿Qué fue eso que la hizo reaccionar? O sea, yo necesito que primero reconozcas y valides tus emociones. Y con qué intensidad las vives, porque hay emociones, o sea, lo que para ti puede ser una bobada, que hago entre comillas porque es el término más coloquial, pero que personalmente detesto. O sea, ¿por qué minimizar la emoción del otro? ¿Por qué minimizar lo que a ti te detona? Tú me puedes decir, ay, es que yo no sé, siento un fastidio cada vez que alguien me toca. Y yo, ay, este tan bobo, pues yo te puedo tocar cuando a mí se me dé la gana. Y si tú fuiste víctima de violación, ¿qué? Yo te estoy replicando lo que tú viviste y yo no lo sabía, pero no me importó, porque es que no somos empáticos. Y en el modelaje webcam eso se detona muchísimo. Pero porque falta empatía. Exacto. En el modelaje webcam falta empatía. Falta muchísima empatía de la misma modelo hacia ella misma. Y de otros modelos y de los monitores y del equipo de trabajo falta mucha empatía. Claro, y pues si vamos a culpar siempre a los usuarios, la realidad del usuario se conecta para cumplir un fetiche de él, para generar deseo hacia él. Son pocos los usuarios que se preocupan por la modelo y le dicen, hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A muchos les importa, yo vengo súper estresado del trabajo, yo busco una persona que esté tranquila, que me haga olvidar a mí que estoy mal, pero ella no puede estar mal, porque si está mal para mí no sirve. Entonces empieza eso a generar una fragmentación, porque si yo no puedo ni siquiera sentirme mal en ningún momento de mi vida, pues yo voy a explotar. Y el día que exploto es lastimosamente me corté o hice muchas acciones para hacerme daño. Porque hay un estigma cuando las personas llegan al intento suicida. Y es, ay, ese se quería morir, quiere llamar la atención. Y aquí te hablo desde las dos caras. Desde quien lo intentó y fue paciente, a quien es profesional y lo trata. El común denominador es que la persona no se quiere morir. La persona quiere dejarte sentir ese dolor que está sintiendo. Uh-huh. Y uno, en ese instante, como paciente, uno no mide. O sea, uno sabe que uno tiene una red de apoyo. Ay, Manu, pero uno no mide. Te lo digo por experiencia. Cuando yo lo intenté, yo me envenené. Y ¿Con qué? a mí me habían mandado relajantes musculares. Entonces, ¿qué pasaba? Yo sabía que un relajante muscular me mandaba a dormir. Yo ese día sentía un vacío en el pecho, o sea, era como si estuviera cayendo en un cráter, o sea, algo un que hueco. yo no le veía fondo. Yo solo sentía cada vez más y más profundidad. En el pecho. En el pecho. O sea, algo que yo decía, yo no quiero sentir esto. Entonces, dentro de mi lógica, en ese momento fue, la pastilla me manda a dormir. Pero yo no pensé en una. Yo Pensaste dije, en muchas. si una pastilla me hace dormir, pues en muchas me va a hacer dormir por más tiempo. Yo me las tomé. En esos momentos digo, gracias al destino, a Dios, no sé, a lo que la Al gente universo, cree, al exacto. universo, mi cuerpo reaccionó y las vomitó. Entonces, cuando las vomita, empieza a generar ese dolor, la gastritis, o sea, todos los aspectos físicos. Eso te dejó secuelas. Sí, secuelas de Claramente. gastritis. Uh-huh. Yo llegué donde mi mamá llorando porque el dolor era horrible. Yo le dije, mamá, no puedo más. Mi mamá llama a urgencias. En ese momento tenía EMI, entonces va el médico en casa y el médico me decía, mi niña, pero me tienes que decir qué pasó para saber, porque el dolor, es que ese dolor que tú tienes no es normal que salga de la noche a la mañana. Yo ahí me quebré. Yo le dije, es que yo me tomé unas pastillas. El momento más duro para mí fue cuando el médico me dijo, le tengo que decir a tu mamá. Como yo venía de una familia tradicional, yo sabía lo que ellos pensaban de la muerte. Y para ellos, las personas que se suicidan no van al cielo. Van Van al infierno. No, ni siquiera, quedan en el limbo. Ah, peor. Peor, ni siquiera, uno queda ahí en la mitad. Cuando él me dijo eso,
yo dije, ¿qué hice? O sea, ahí fue el momento donde yo dije, la embarré. Pero porque sentías que tus padres te iban a regañar. Exacto. O sea, la situación iba a ser peor. Iba a ser peor. Ok. Cuando le dicen a mi mamá en el desconocimiento, claro, ella reacciona impulsivamente y dice, yo no la voy a acompañar por allá a pasar vergüenzas. Y Ok. mi mamá no me acompañó. Fuiste sola. No, pues en ese momento sí o sí tiene que haber alguien, entonces llamaron a una prima. Yo no quería hablar. Yo me cerré y yo decía, cosa que yo haga, entonces la aprobación que por tantos años busqué se me vino abajo. Yo llegué y ahí entendí que el sistema necesitaba empatía. ¿Por qué? Yo llegué y me atiende médico general. El médico de Emi, un amor de persona, lo más humano que yo conocí dentro de mi proceso. Él llegó y me dijo, mi niña, todo va a estar bien, tú eres muy bonita, eres muy joven, tienes una vida por delante. O sea, él era motivándome, Te alentó. me alentó. Claro, la reacción de mi mamá me dolió más. Cuando llego a urgencias, en ese momento, pues en Las Vegas, había un grupo de... Las Vegas es la clínica, La por si clínica. acaso. Sí, no es Las Vegas. No, ay, No. ojalá, algún día voy para allá, pero Amén. amén. Nos vamos para allá, nos tomamos unos cócteles. Pero bueno, en ese momento en la clínica, cuando yo entro, me recibe la médica de turno y tenía unos practicantes. Entonces, obviamente, pues cuando existen casos salidos de lo común, la idea es que el practicante lo vea para saber qué es. Ella llegó y les dijo, ella viene por intento. En ese momento no se manejaban códigos, pues es que estamos hablando de casi 9 años atrás, no se manejaba como ahora que son con códigos de colores. En ese momento dijo, ella es un intento. ¿Sabes qué dijeron los practicantes? Y una mujer, y eso me marcó, otra que quiere llamar la atención. Manu, yo me sentía como la peor escoria de la vida. O sea, yo dije, ¿por qué no me morí? En ese instante yo sí pensé, ¿por qué no me morí? Sobre todo la gente que a veces hace esos comentarios y dice, ay, porque no lo hizo bien. Así es que se hace. Así es que se hace. Y uno como que, O sea, tú no entiendes qué estoy pasando, no sabes. o sea, es que se les nubla la mente, no, o sea, ni siquiera lo coinciden. O sea, no es como que uno diga, ay, qué rico, me quiero morir. No, así no funciona. Entonces, como que me digan, ay, es que otra que quiere llamar la atención. Yo me sentí súper humillada. Y ese día conocí mi motivación real. Resulta que mi hermano al otro día, pues a mí me dejan en observación, me dopan con medicamento psiquiátrico para evitar pensamientos intrusivos, se llaman. Que era el pensamiento de que yo quisiera hacerme daño o que en realidad sí quisiera morirme en ese instante. Entonces, a mí me levanta porque el dolor en la mano que yo tenía con el catéter, pues me estaba pinchando. Cuando yo me levanté porque eso me estaba pinchando, era mi hermano llorando, sosteniéndome la mano. Mi hermano para mí, o sea, a hoy yo digo, él es mi papá. Y es el hombre que a mí me motiva a seguir. Pero no es ni siquiera por la aprobación, sino que él todos los días me enseña que cuando uno se propone algo y cuando uno lo hace con amor, uno lo logra. Y él para mí es un excelente hijo, o sea, es mi figura a seguir. Entonces, como que él me dijera en ese instante, yo no quiero que usted se vaya, fue recordarme que yo todavía tenía posibilidades de vivir. Y yo tomo la decisión de entrar a estudiar psicología porque obviamente te remiten al psicólogo y me recibe una psicóloga. Cuando yo le comento de el por qué el intento, pues, o sea, me dio literalmente 15 minutos. Y en 15 minutos me dijo, ok, te voy a diagnosticar con trastorno de depresión mayor y vas para psiquiatría. Ya, no me dijo nada más. Yo dije, pero ¿por qué? O sea, yo quiero entender a mí qué me llevó a hacer esto y yo no quiero volverlo a hacer. Cuando yo salí ese día y yo le dije a mi mamá, voy a estudiar psicología. O sea, yo tengo que entender muchas cosas, voy a estudiar psicología. Y me matriculé. Y ahí comenzó todo este rollo. Y estudiando psicología en el primer semestre,
me acuerdo muy bien de las palabras del profesor, nos dijo, si usted quiere ser un buen psicólogo, si usted quiere cambiar esta sociedad y usted quiere ayudar a las personas a que sean empáticas, a que se entiendan ellas mismas, tome terapia. Usted primero tiene que sanar para ayudar a sanar al otro. Pero usted no le puede hablar al otro si usted ni siquiera comprende o ha entendido lo que pasó el otro. No, y mira lo increíble que es que esa situación te fortaleció porque básicamente tú puedes tener esa empatía precisamente con las modelos, que era lo que estábamos hablando, porque para nadie es un secreto que muchos intentos de suicidio han sido por la mayoría por parte de modelos, que afortunadamente no ha trascendido ni ha No ha pasado pasado. a mayores, pero tú tienes esa capacidad para lograr entender de por qué ellas llegan a ese punto. Y no solamente eso, a veces yo siento que la mayoría de las modelos, todas tienen, yo porque he compartido con ellas, todas tienen un común denominador, y es que todas tienen una carga enorme en sus espaldas, enorme, todas quieren ver por su familia, por su novio, por su perrito, por su... Entonces ellas llevan ese peso de otras personas En y ellas. en ellas, y aparte el peso de ellas mismas. Total. O sea, es que, por ejemplo, cuando uno habla con las modelos y uno les pregunta por qué llegan al modelaje, o sea, yo no he conocido la primera que me diga, ay, yo llegué al modelaje porque quiero que me vean desnuda y quiero que me vean cómo me muestro. No, o sea, no he conocido la primera. Todas llegan por necesidad. Necesidad, llamémosla, quiero estudiar, necesidad de necesito, valga la redundancia, pagar un arriendo o inclusive es que no tengo para comer, pero no vienen solitas, vienen con la carga de la familia O la presión o de la la presión de familia. la familia. Y algunas me han llegado por presión de la pareja. O sea, ay, Bella, ¿tú por qué quieres ser modelo? Ay, es que mi novio me dijo que a mí me iría tan bien. Y yo solo pienso y yo, ay, corazón, él no te está impulsando. Él no te está impulsando. Él busca obtener algo de esto. ¿Por qué? Porque él sabe, y claro, como hombre, ve el potencial que otros hombres van a ver, pero sabe cuánto vas a ganar y sabe que tú, si estás aceptando que él te diga, que él te acepte como modelo, entonces, ¿qué va a obtener a cambio? Porque son pocas las parejas de las modelos. Y te lo digo por niñas que yo tengo, te lo digo porque también fui líder 6 meses, entonces obviamente compartía 8 horas con ellas. O sea, fueron muchas cosas que yo dije, pocas son las parejas que en realidad saben apoyar una modelo. Y el apoyo a la modelo no es cuánto te hiciste esta quincena y me antojé de tal reloj y me antojé de Vean, pasear. yo les voy a Ay, dar un Dios. consejo. En el momento en el que sus novios les digan a ustedes, amor, yo soy tu manager. Manager, Nada, huyan de ahí porque jamás. ese no es manager, nada. Ay, que yo controlo el dinero, yo tengo el dinero, yo, mi amor, no te preocupes, yo te lo manejo, yo soy tu manager, yo escribo por ti. No sé. Hmm. Huyan de ahí. Mis niñas, huyan de ahí porque ahí lo que están viendo es una cosa de interés. Ay, es que yo soy modelo y él es mi novio y me acepta así. Si te aceptó, él te va a aceptar otro. Otro. Lo va a hacer perfectamente. O sea, es que este trabajo no es para que tú no tengas novio. O sea, el Mm-mm. problema literalmente está aquí. ¿Sabes? A mí lo que me gusta a veces de las modelos y en el proceso, y por eso amo ser psicóloga de modelos. Desde que a mí me dijeron, vas a atender modelos como psicóloga, yo dije sí, sin pensarlo, porque me encanta el empoderamiento que pueden lograr. ¿Por qué? Porque llega el instante donde ella se da cuenta que no depende de nadie. Y cuando te das cuenta de que no tienes que depender ni de tu pareja ni de tu familia, el tema de esa aprobación baja. Y cuando ya dices, no necesito que nadie me apruebe y empiezas a descubrirte tú misma, a generar esos sueños, esos impulsos, ahí es donde uno dice, esto te transforma la vida. ¿Por qué? Porque no es que llega un hombre y te está sexualizando. No, no es que llega tu pareja y te utiliza como ese bolsillito financiero, sino que llega ese instante donde tú dices que esto tengo una razón. O sea, si yo voy a ser modelo y voy a luchar por mi casa, es la casa de mis sueños,
es la casa que yo quiero en este sector, que yo quiero de tal manera, y lo logran, porque he visto que lo logran, pero cuando se enfocan, cuando entienden que la carga del otro no es la carga de ellas, cuando modelos que son mamás me dicen, yo estoy trabajando por mí, por mi hijo, y no sé, o sea, no es como que, ay, qué vergüenza, que va a decir mi hijo años después, no, es que tu No, hijo yo creo que de aquí años después ya esto está más normalizado que... ya está, quién sabe, está legal, Sí, porque posiblemente el no, tema de ya está encaminado a ser legal, básicamente. todavía genera ahí sus polémicas, pero las cosas es que esto tenga una razón. O sea, que comprendas que al fin y al cabo es tu vida, es tu decisión. Que van a haber personas que te apoyan, sí. Que van a haber personas que dicen, ay, estás loca, ¿cómo se te ocurre? También. Pero que lo más importante es que antes de cargarte con otras cosas, tú tienes que trabajar en ti misma. Inseguridades vas a tener en tu cuerpo, en tu mente, y eso se puede sanar, sí. Pero solo si te dejas acompañar en el proceso y dices, quiero cambiar. Y vas a terapia, Y vas a que terapia, era el por punto favor. del día de El hoy, día de básicamente. hoy. Porque, ay, es que en serio, yo siento que la terapia es el regalo más grande que uno se puede dar. Porque ver una persona cuando ingresa antes y después es maravilloso. En terapia tú descubres quién eres y ese es el foco, de que te empoderes a tal nivel de que digas, si yo me hago este corte es porque a mí me gusta, no porque estoy esperando que el otro me diga qué bonito se te ve. No, si yo me siento de esta manera, sin hacerle daño a nadie, lo puedo hacer. Porque también en terapia yo aprendo que es que el otro también tiene sus derechos, tiene sus límites y yo no tengo que transgredir al otro. Yo puedo ir por mi vida en tono de paz y amor, generando todo súper bien, pero con mis límites, sin dañar a los otros. Bueno, básicamente el punto de este podcast, porque es que el tema de la salud mental es Muy algo muy amplio. amplio. Me encantaría volverte a tener nuevamente por aquí porque obviamente me encantó esta conversación, me pareció genuina, me pareció que pudimos llegar a un punto en conclusión que es el tema de la terapia. Niñas, vayan a terapia, no solamente modelos, mujeres en general que nos estén escuchando. Hay muchas cosas que sanar. Muchas cosas que no podemos percibir y razones por las que tenemos actitudes, hacemos cosas y era como les mencionábamos anteriormente, no podemos detectar, pero sí hay señales que demuestran que necesitas ayuda psicológica. Dayan, me encantó tenerte aquí Ay, el Malu, día de gracias a hoy, ti. me encantó tu historia, me encantó los consejos, absolutamente todo. El punto es, la salud mental La es salud mental. importante. Y súper importante, nunca se queden callados. Y ustedes dicen, ay, no, es que ¿quién me va a atender a las 3 4 de la mañana? El 123, línea nacional, está habilitado para emergencias psicológicas. Muy importante eso. Me encantó ese comentario, eso que acabas de decir, porque muchas veces ni siquiera yo en esto ya estaba buscando un psicólogo y yo decía, Dios mío. ¿Qué hago? Porque pasa a veces que uno no sabe con quién hacerlo, con quién abrirse, entonces es como cuestión de cuál es tu psicólogo ideal. Pero ahí estoy trabajándolo y lo voy a encontrar. Y me encanta, porque el día que encuentras ese feeling es el día que tú dices, antes de, después de. Es después de... Bueno, recuerden que esto es Habitat Podcast, es una producción de Diamante Studios. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @DW en Instagram y en TikTok como Estudios Diamante. Muchísimas gracias, Dayan, por habernos acompañado el día de gracias a hoy. ti. Estoy muy feliz por esta conversación y espero que a todos ustedes también les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chau.